conferencia magistral de esta noche lleva por título Nuevas perspectivas del derecho del trabajo y está a cargo de nuestro también muy querido doctor Rafael Alburquerque. Adelante. Doctor Héctor Arias, presidente de la Asociación Dominicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, apreciados colegas, magistrados presentes, estudiantes y sobre todo a la esposa y familia de nuestro querido Joaquín Luciano, que siempre lo recordaremos con el cariño, con aprecio del hombre que siempre luchó por la justicia social. Y como estamos en una nueva época, me pareció interesante para culminar este primer día con la conferencia de apertura, hablar de las nuevas perspectivas del derecho del trabajo. Comienzo diciendo, el hombre nace libre y hasta su muerte goza del derecho a la libertad. Pero ese hombre libre, cuando celebra un contrato de trabajo, queda subordinado a otro. Obviamente, él no es un esclavo. El esclavo es una cosa, es un objeto que ha alienado su persona. En cambio, el trabajador solo se compromete a poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador desde que inicia hasta que termina su jornada. Su persona está fuera de todo comercio. La subordinación es definida por la legislación como un estado de dependencia del trabajador que debe sujetarse a las órdenes del empleador o de su representante. Esta definición nos revela crudamente la condición en que la ley sitúa al asalariado, sometido por efecto de su subordinación a los poderes de dirección, reglamentario y disciplinario del jefe de la empresa. Gracias al poder de dirección, el empleador o su representante dirige y supervisa las tareas de su subordinado, velando por que se ejecuten con intensidad, cuidado y esmero. El poder reglamentario le servirá para organizar la administración de la empresa y el disciplinario le permitirá sancionar los incumplimientos del asalariado. La concentración de estos poderes en unas solas manos priva del carácter democrático la gobernanza de la empresa. El empleador, como decimos popularmente, en su empresa es ley, batuta y constitución. Precisamente para evitar los abusos y excesos en el ejercicio de estos poderes, surgió y se desarrolló gradualmente el derecho del trabajo. Se limitó la jornada, se estableció el descanso semanal, se estableció el periodo de vacaciones, se impuso un salario mínimo y finalmente, ya en épocas más recientes, licencias familiares, licencias de maternidad y hasta participación en los beneficios de la empresa. Pero el legislador laboral olvidó que en ese coto cerrado que es la empresa, su jefe puede adoptar decisiones que, aunque ajenas directamente a la ejecución del trabajo, pueden repercutir sobre la persona del trabajador. No hemos leído
en los diarios anuncios de empresas que requieren los servicios de un alto ejecutivo con una edad inferior a los 40 años, o anuncios para colocar un asistente de personal que sea de buena presencia? ¿O es que acaso no sabemos que hasta para manipular una simple máquina o ser un mensajero de la empresa se exige al trabajador un certificado de buena conducta? ¿Y qué decir de la exigencia de un certificado de no embarazo a la mujer que va a ser contratada? De seguro que todos hemos visto circulares de empresas en las que se prohíbe llevar un afro o tener el pelo largo, las barbas y los bigotes, el uso de jeans con hoyos, con orificios en las piernas y las rodillas, de aretes y pulseras, de tatuajes visibles a simple vista y hasta de conversar entre compañeros en las horas de trabajo. Hasta fecha muy reciente, jueces, abogados y sindicatos han aceptado sin cuestionamiento este comportamiento de la empresa, propio de un Estado totalitario. A todos nos ha parecido normal que la subordinación haga de un ciudadano libre un trabajador sometido. Y la mejor comprobación de esta afirmación es que no hay en la literatura jurídica dominicana una sola referencia a esta situación. El toque de clarín lo daría la reforma de la Constitución en el 2010. En ella se consagran los derechos fundamentales y se garantiza su aplicación no solo frente al poder político, como sucedía con las libertades públicas en el Estado liberal, sino también entre particulares, lo que es propio de un Estado social y democrático de derecho. El Estado debe garantizar al individuo las libertades tradicionales, pero un Estado social y democrático de derecho debe garantizar además el cumplimiento de derechos esenciales entre particulares que pueden detentar poderes tan peligrosos como el poder político. El trabajador no se despoja de su traje de ciudadano ni de su vida privada al ingresar a la empresa. Subordinación y vida en el trabajo deben armonizar con los derechos fundamentales y con la vida privada. Y vamos entonces a examinar esta situación, esta contradicción entre subordinación y derechos fundamentales. Si los derechos fundamentales deben observarse bajo el techo de la empresa, entonces habría que preguntarse si será posible la sobrevivencia de la subordinación. La subordinación implica sumisión, acatamiento, cumplimiento de órdenes, exigencia que resulta fundamental para el éxito de la empresa capitalista. Si el trabajador pudiera cuestionar las órdenes del jefe de la empresa sería un caos. Pero al mismo tiempo, el trabajador sigue siendo un ciudadano durante su jornada de trabajo y en esa calidad es titular de derechos fundamentales que el Estado debe proteger. ¿Dónde comienzan entonces los poderes de la empresa
¿Y dónde los derechos fundamentales del trabajador? En este interrogante está el dilema, pues habría que encontrar respuesta para lograr armonizar la contradicción en que incurre nuestro derecho, que reconoce al trabajador como ciudadano libre, pero al mismo tiempo le impone la sumisión en la ejecución de su trabajo. La solución, a mi modo de ver, está en el carácter inalienable de los derechos fundamentales. Aunque el trabajador que conviene un contrato de trabajo consiente la subordinación en la ejecución de su trabajo, él no hace dejación de su personalidad y de los derechos inherentes a ella. El contrato de trabajo no puede socavar los derechos fundamentales, pues la libertad contractual se detiene donde el orden público lo exige, lo que significa que los derechos de la persona humana constituyen un límite a los poderes del empleador. Como dice el profesor francés Verdier, el derecho constitucional se impone a la empresa. Corresponde a los tribunales, único poder del Estado que debe intervenir en las relaciones privadas, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales al interior de la empresa. Pues la Constitución hoy, a partir del 2010, es de puro derecho positivo. Establecer una orientación general es difícil, pero vamos a intentarlo, hablando del juez como garante de los derechos fundamentales. A los jueces de fondo le compete velar porque en las relaciones entre particulares se cumplan los derechos fundamentales, lo que se traduce en la órbita laboral en una tensión permanente entre poderes del empresario y el trabajo o los servicios que preste el trabajador. Por tanto, cuando en un conflicto laboral el juez detecta que la legislación laboral está afectada por la violación a uno de los principios de valor constitucional, necesariamente tendrá que pronunciarse sobre esta violación y decidir en consecuencia. El reconocimiento de la violación constitucional puede manifestarse engorroso, porque en este nivel se contraponen, como ya he dicho, poderes del empresario y derechos de ciudadano del trabajador. Una conclusión superficial nos llevaría a privilegiar los derechos del trabajador como ciudadano. Pero debe recordarse, mis queridos amigos, que los poderes del jefe de la empresa derivan también de un derecho de valor constitucional, la libertad de empresa, reconocida por el artículo 50 de nuestra Constitución como el derecho a toda persona a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Y es obvio que este derecho fundamental quedaría aniquilado o al menos fuertemente debilitado si no se le garantizara al empleador los poderes indispensables para el buen funcionamiento de su empresa. Entonces, una colisión de valor constitucional podría producirse entre los poderes del jefe de la empresa y los derechos del trabajador como persona,
caso en el cual el juez que conoce un conflicto laboral tendrá que recurrir para resolverla a un mecanismo que no es del derecho del trabajo, que es un mecanismo del derecho constitucional que responde al nombre del test de proporcionalidad. Entonces, todos conocen ese test, conforme al mismo, el sacrificio de un derecho fundamental, sea del empleador o del trabajador, solo resulta admisible desde el punto de vista constitucional en la medida en que pueda ser considerado imprescindible para la satisfacción de otro derecho fundamental que resulte prevalente de acuerdo con el sistema de valores consagrado por la Constitución y por las circunstancias también del caso concreto. Yo no voy a abundar en el test de proporcionalidad, en el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio proporcional. Pero ese es el mecanismo con que el juez podrá tratar de solucionar el conflicto entre dos derechos esenciales como la libertad de empresa y los derechos inherentes al trabajador. El Tribunal Constitucional, el nuestro, hace uso de esta técnica de la proporcionalidad a propósito del derecho de huelga, en las escuelas públicas. Y aunque acepta en principio su validez, califica de ilícita la huelga en caso de que la paralización de labores sea reiterada y prolongada al estimar que se lesiona un derecho fundamental como es la educación en un servicio público que debe tener primacía sobre el derecho a la huelga en la función pública. Ahí está el test de proporcionalidad. Aunque la Suprema Corte de Justicia, en funciones de casación, también usa la proporcionalidad, en otras ocasiones prefiere apelar al derecho a la dignidad para sancionar conducta que estima contraria a la persona humana. El derecho a la dignidad consagrado en el artículo 38 de la Constitución es definido por el alto tribunal como un valor jurídico trascendente a la convivencia de las personas y vinculado a la vida misma, y por esa razón, utilizando ese argumento, ese derecho a la dignidad le ha servido a la Corte de Casación para definir con una afrenta al honor, al buen nombre, a la intimidad y a la imagen de una persona, someter al trabajador a un detector de mentiras, ejercer contra el trabajador una acción penal que cuestione en forma seria y grave su honradez, someterlo a prácticas de acoso moral o ejercer abusivamente el desahucio en perjuicio de un trabajador a sabiendas de que está afectado por el síndrome de VIH-Sida. El derecho al trabajo, definido por el artículo 62 de la Constitución como un derecho y un deber fundamental, también es empleado por la Corte de Casación para condenar la prohibición de una empresa a sus contratistas de emplear los servicios profesionales de una persona que la ha demandado, porque eso atenta al honor, al buen nombre, a la imagen, a la dignidad y a la moral.
si bien los tribunales se han mostrado favorables a la penetración de los principios y normas del derecho constitucional, la constitucionalización del derecho, que se llama un barbarismo, pero bueno, todos lo decimos, el derecho laboral dominicano aún padece de una grave afección, una afección de eficacia al momento de sancionar la transgresión de un derecho fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el tribunal comprueba la violación de un derecho fundamental, ¿qué es lo que hace? Ordena el pago de las prestaciones laborales correspondientes, lo que conduce a que el trabajador, afectado en su calidad de persona y de ciudadano, pierde el derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Entonces, se sanciona, pero no hay eficacia, pierde un derecho esencial, que es el derecho al trabajo. Interesante sería que abogados innovadores, en vez de hablar y de presentar la dimisión y reclamar prestaciones laborales del trabajador que ha sido afectado por la vulneración de un derecho fundamental, exigieran el cese de la violación, reclamaran indemnización por daños y perjuicios recibidos y solicitaran unas 30 por cada día de retardo en la reintegración del trabajador. El juez de trabajo apoderado de esta manera estaría contribuyendo con que se respete el derecho al trabajo. Lo mismo podíamos hablar de un desahucio que podía considerarse pues nulo por abusivo, por haberse ejercido en perjuicio o haber violado un derecho fundamental. Y lo mismo en el caso de un despido. Advierto, no se trata de exigir un empleo, porque sería incompatible con la libertad de empresa, sino de conservar el que se tiene y no perderlo como resultado de una manifestación, de una acción manifiestamente contraria a la Constitución. La sanción no debe ser la prevista en el Código de Trabajo, porque se ha vulnerado un derecho fundamental. Por tanto, el juez lo que debe hacer es hacer cumplir el derecho constitucional. Si tomamos entonces la jurisprudencia, veremos que nuestros tribunales, con su fallo, han ido impulsando la aplicación de los principios y normas constitucionales en el ámbito laboral. La Corte de Casación, por ejemplo, en ocasión de haberse instalado en una empresa cámaras de vigilancia, ha advertido que estos mecanismos de control violan el derecho a la intimidad si son colocados en espacios reservados a la privacidad, como serían los aseos, vestuarios o comedores de la empresa. Aunque para el alto tribunal no habría violación a la intimidad si las cámaras son colocadas en áreas destinadas a la producción y a las oficinas administrativas, a mi parecer hubiera sido más adecuado subordinar la colocación de las cámaras a un interés legítimo de la empresa o al propósito de ofrecer seguridad al asalariado, a quien debería hacérsele conocer previamente su instalación. Aunque no hay decisiones judiciales, debe admitirse que la apertura y revisión de armarios y vestidores de los trabajadores para controlar su estado y contenido constituye una vulneración al derecho
a la intimidad. La medida solo es admisible en presencia del interesado, justificada por razones de seguridad y buen funcionamiento de la empresa. De igual modo, aunque no ha sido invocado con regularidad ante los tribunales, el derecho a la igualdad, consagrado tanto en el artículo 39 como en el 62 ordinal sexto de la Constitución, que prohíbe, cualquier discriminación por razón de género, color, etcétera, etcétera, opinión política y cosas, pues también debe ser sancionado, pero son casos muy aislados en los tribunales, lo cual pues muestra la escasa conciencia que existe sobre esta materia. El principio de no discriminación es violado impunemente cuando se rehúsa el trabajo o se priva de éste por razones de edad, nacionalidad, color de la piel, motivaciones religiosas o políticas. También se desconoce si se pone en circulación listas negras, ha dicho la jurisprudencia, para impedir que se contraten obreros sindicalizados, si se exige, lo que ya fue derogado por ley, la fianza judicatum solvi a un demandante extranjero, si se emplean métodos diferentes para el cálculo de las prestaciones laborales entre los trabajadores, si se niegan prestaciones laborales a la terminación del contrato a empleados que ejercen una función directiva, y si se traslada a un trabajador a ejercer sus funciones a un lugar donde no existen condiciones físicas ni ambientales con fines de perjudicarlo. Ahora bien, el principio de igualdad no suprime el carácter intuito persona del contrato de trabajo, lo que permitirá al empleador tratar diferente a trabajadores diferentes debido a la posesión de un título o diploma como requisito para desempeñar la labor, por tecnicismo propio de la ocupación o por cualquier otra razón objetiva extraña a toda discriminación prohibida. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado por la Constitución, también debe ser respetado en el recinto de la empresa. Y este libre desarrollo de la personalidad comienza por la apariencia del individuo, lo que los franceses llaman la libertad corporal. ¿Puede el empleador, y lo preguntaba al principio, atentar a la libertad que tiene cada persona de decidir su apariencia y vestirse a su gusto? El derecho a la personalidad va a permitir al trabajador llevar barbas o bigotes, dejarse el pelo largo o un afro, mostrar un tatuaje, llevar en su ropa la insignia de su sindicato o la insignia de su partido político, vestir como quiera, llevar collares, pendientes o pulseras. Es obvio que el empleador vulneraría la Constitución si decide invadir esta esfera exclusiva de la personalidad. No obstante, podría hacerlo por razones de seguridad, requerimientos de la producción o usos arraigados de la profesión, como sería la exigencia de un casco o mascarilla, la prohibición de pendientes largos o brazaletes en la manipulación de ciertas máquinas, vestir un uniforme en ciertas profesiones, aeromoza,
personal bancario, compañía de transporte, o sea, hay excepciones. Asimismo, obligar a los trabajadores a someterse a un registro corporal constituye una medida ilícita que solo se justifica por haber desaparecido algún objeto, porque existe particularmente riesgo de robo debido al tamaño de las mercancías producidas por la empresa. Y en todo caso, el registro debe ser practicado en la presencia de un tercero con el consentimiento del trabajador y, de ser posible, con un aparato de detección. Pero no solamente las libertades, no solamente los derechos fundamentales, también las libertades públicas. Las libertades públicas también tienen que ser protegidas dentro de la empresa. Y vamos a mencionar, resultaría ilegítimo que el empresario exigiera como información al trabajador cuál es su religión, cuál es su partido político, cuál es su afiliación sindical. Recabar estos datos sería una violación a la libertad de conciencia y de culto. De igual modo, atentaría contra esta que se prohibiera portar un crucifijo o cualquier otro signo religioso, o que se impidiera, por ejemplo, que un trabajador en una hora libre pudiera elevar una oración. Lo mismo podríamos decir con otros tipos de esa libertad de conciencia y de culto. Naturalmente, lo que el trabajador no puede exigir es que el descanso semanal de la empresa se ajuste a su confesión religiosa. Eso no es posible. Ahora bien, si este es el principio, diferente es la situación en una empresa de conciencia. ¿Como cuál? Un colegio católico o evangélico, un partido político, que pueden legítimamente subordinar la contratación a la fe del empleado o a la afiliación política del empleado. Pero sería admisible que el colegio católico despidiera a un profesor por haberse divorciado o por haber conocido su condición de homosexual. La Iglesia Católica condena el divorcio y la homosexualidad y argumentará a su favor la imposibilidad de mantener el contrato por esa persona que no cumple con los preceptos de la religión católica. Sin embargo, a mi entender, salvo que se hubiera especificado en el contrato esta causal, habría que concluir que se incurriría en un atentado a la libertad de conciencia y de culto. Respecto a la libertad de expresión, definida por nuestro Tribunal Constitucional como la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones de toda índole, resultaría inaudito que el jefe de la empresa prohibiera a sus trabajadores conversar entre ellos o que se despidiera uno de estos por manifestar su inconformidad con la política de la empresa. Por supuesto, habría que llamar a la prevención al momento de operar una máquina de alto riesgo, pero en general los trabajadores deberían gozar de la libertad de expresarse libremente mientras circulan y almuerzan en el comedor de la empresa, siempre con la precaución de no descuidar sus tareas o perjudicar la actividad de la empresa, lo que podría resultar del uso del teléfono o la computadora en actividades personales o en actividades prohibidas por la empresa.
la prohibición de manifestar libremente su confesión religiosa o su afiliación política con el pretexto de evitar la alteración del orden de la empresa, atenta contra los derechos de la persona. El Código de Trabajo solo prohíbe la propaganda religiosa o política, modo de expresarse con fines diferentes a una simple conversación. Desde luego, la libertad de expresión quedará limitada si se incurre en difamación o injuria, lo que no debe confundirse con críticas hechas por el trabajador contra la empresa, sea en su local o por las redes sociales. El empresario podrá alegar que la libertad de expresión está limitada por una obligación de fidelidad y discreción, pero el Código de Trabajo solo obliga al trabajador a guardar rigurosamente los secretos de la empresa. Por argumento al contrario, sería consona con la libertad de expresión aquellas críticas internas o externas que no vulneren el secreto de fábrica de la empresa. En cuanto a la libertad de tránsito, y voy terminando en esta parte, es breve lo que se puede comentar, porque el derecho de propiedad sobre la empresa permitirá a su dueño establecer controles sobre el desplazamiento interno y reservar áreas de acceso exclusivo a determinados trabajadores. Igualmente, en cuanto a la circulación de vehículos y la asignación de estacionamiento dentro del recinto de la empresa. Eso corresponde al empleador. Ahora, la libertad que no admite intervención patronal es la de asociación, la libertad sindical. No obstante, sabemos que en la práctica se sigue obstaculizando esta libertad. Y por supuesto está también la libertad de reunión, que lógicamente va a ser prohibida durante la jornada de trabajo. Sin embargo, advierto que los principales dirigentes sindicales, y hay jurisprudencia en ese sentido, los principales dirigentes sindicales deben gozar del derecho a la libertad de tránsito y movimiento dentro de la empresa. Y voy ya a la parte final. Y es un problema también que se presenta. Y es el conflicto de vida de trabajo y vida privada. Son dos esferas que se oponen. Pero en la práctica es muy difícil establecer una línea clara de separación. La Constitución garantiza el respeto y la no intervención en la vida privada, y lo hace conjuntamente con el derecho a la intimidad. Pero son dos conceptos diferentes. Lo privado es lo particular, lo personal de cada individuo y su familia. En cambio, lo íntimo es la parte más restringida y reservada de la vida privada. La vida privada comprende todas las actividades realizadas por el trabajador fuera de las relaciones profesionales que él mantiene con el empleador. En otras palabras, puede afirmarse que la vida profesional termina cuando finaliza la jornada de trabajo, lo que en la actualidad ya no es totalmente cierto, porque gracias a la tecnología digital, el empleador sigue a los trabajadores
en su domicilio y en su horario de ocio. Pero examinemos entonces esa vida privada. La vida privada fuera del trabajo. Fuera del trabajo, la conducta del obrero no le incumbe al empleador. Su comportamiento familiar es un asunto que debe tratarse en esferas que no competen al derecho del trabajo. Su vida personal no le interesa al empresario, a menos que afecte el trabajo en la empresa. Entonces, el estado de salud. El estado de salud es un atributo inherente a la esfera privada del trabajador. Un resfriado, un malestar estomacal, una intervención quirúrgica, una fractura, no son de la incumbencia del empleador. Sin embargo, al empleador le preocupa el estado de salud del trabajador. Un trabajador con quebranto rinde menos que un trabajador en buena salud. Una enfermedad puede impedir la asistencia al trabajo. Una enfermedad contagiosa puede afectar a todo el personal de la empresa. Entonces, hay una cierta imbricación entre la salud personal y la empresa. El legislador ha intervenido y ha dispuesto que el trabajador, a petición del empleador, debe someterse a reconocimiento médico para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite realizar su trabajo. Sin embargo, la Constitución prohíbe que una persona pueda ser sometida sin consentimiento a exámenes médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. El Tribunal Constitucional ha decidido que esta disposición no tiene aplicación cuando el examen médico es imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador o para verificar si éste puede constituir un peligro para él, sus compañeros de trabajo o cualquier persona relacionada con la empresa. Decisión del Tribunal Constitucional. Pero esta excepción que establece el Tribunal Constitucional no será admisible si una legislación especial exige el consentimiento del trabajador para la prueba, como sucede con la ley del VIH-Sida. La obligatoriedad del examen médico avalada por el Tribunal Constitucional, aclaro y advierto, no debe extenderse a exámenes para comprobar la eventual toxicomanía del trabajador. Hay decisiones para investigar su estado de seropositividad, expresamente prohibido por la ley, para determinar y medir su consumo y nivel de alcohol, ni para comprobar vía un detector de mentira si dice la verdad sobre sus vicios. Solo un vínculo necesario y directo con la actividad profesional y la preservación de la integridad física del trabajador debido a la naturaleza de su labor lo justificarían estas pruebas especiales, como el caso de guardianes de seguridad, transportadores de valores, profesores de infantes, de estudiantes, manejo de máquinas peligrosas, conductores de vehículos, manipulación de productos peligrosos. Tampoco tiene derecho el empresario
a escudriñar la conducta del trabajador en sus horas de ocio y esparcimiento. Este puede libremente asistir a un juego de béisbol, concurrir al teatro o a cualquier espectáculo público, participar en un teteo, viajar a la playa o a la montaña, emborracharse en público, visitar casinos de juego, realizar apuestas y hasta ser protagonista en diversiones amorosas y bacanales. Con la difusión generalizada de las redes sociales, el tema es de actualidad. Se suben a las redes diversas actividades de la vida privada y algunos de estos videos pueden llegar a ojos del empleador. Pregunta: ¿podrá sancionarse la conducta mostrada en esas horas de ocio del trabajador? La respuesta debía ser negativa. Las razones expuestas lo explican, pero la sanción será admisible si la conducta privada atenta contra el buen nombre de la empresa o el comportamiento exigido debido a la tarea que se desempeña. O sea, con respecto a un obrero tal vez no es problemático, pero ¿qué decidir si quien sube a la red un video de carácter sexual es un profesor de una escuela o de un colegio? Entonces, también había que tomar en cuenta, imagínense un profesor o un cajero de un banco o un aviador, un cajero de un banco subiendo a la red el juego en un casino de juego, o un piloto de aviación tomándose unos tragos. Entonces hay excepciones. Bueno, y el propio Código de Trabajo del 92, tomando en cuenta el carácter intuito persona del contrato de trabajo, también sanciona comportamiento del trabajador fuera de la empresa. Por ejemplo, es una causa de despido, actos e intentos de violencia, injurias y malos tratamientos contra el empleador o los parientes que dependen de él fuera de las horas de trabajo. O sea, hay excepciones. Señores, la vida es muy rica y se presentan zonas grises donde la respuesta no va a ser tan clara. Un trabajador se encuentra en licencia médica. En licencia médica, no está trabajando, pero sube a la red un video en el cual se le ve disfrutando de un día de playa. Hay falta de probidad. Hay falta de probidad. El trabajador difunde un video con su presencia como simple espectador en un espectáculo de promoción de un producto de la competencia. De nuevo, falta de probidad, fractura de la lealtad de vida o simple ejercicio de un ciudadano que lo ejerce en plena libertad de trabajo. Esas son las zonas grises. En todo caso, se debe partir del principio de que es ilícita cualquier sanción o medida disciplinaria que se fundamente sobre un hecho de la vida privada del trabajador. Este incluso, oigan bien, podrá negarse a responder si se le recaba información sobre su conducta en su vida privada o incluso responder con una mentira. Caso, por ejemplo, de una trabajadora a quien se le pregunta si está embarazada y ésta lo niega.
y luego resulta que sí está embarazada. Bueno, los franceses le llaman le droit à la mensonge, el derecho a la mentira. Está sustentado en el derecho constitucional al derecho al trabajo que se impone sobre la falta de probidad en que ha incurrido esa trabajadora. Decisión de la Corte de Casación francesa. Aquí estamos muy lejos todavía. Bueno. Pero hay vida privada en el trabajo. Bueno, sería extraño. Pero también hay vida privada dentro de la fábrica, porque el trabajador hace amigos, organiza con sus compañeros actividades sociales, se enamora y se casa también con compañeras de trabajo. Este comportamiento debe ser admitido siempre que no interfiera con sus tareas productivas. Aunque el empleador acumule en sus manos amplios poderes, estos no deben ejercerse con fines de suprimir las libertades y derechos de los trabajadores. Una parte de la persona del trabajador adentro de la empresa se le escapa. Y en esta línea de razonamiento debería considerarse como ilícita cualquier cláusula del reglamento interior o disposición de la empresa que exija que el trabajador sea soltero o que prohíba que el trabajador pueda casarse con una compañera de trabajo. Aquí es frecuente. En la práctica es frecuente que el matrimonio de dos compañeros de trabajo obligue a uno de estos a renunciar o a que la empresa lo desahucie. No hay razón para justificar este proceder y de tratar de sustentarlo sobre el fundamento de una incompatibilidad o dificultad en el trabajo debido al vínculo matrimonial. La vida privada y la libertad individual también deben ser respetadas en el trabajo. Solo si se comprueba que el vínculo afectivo constituye un real obstáculo para el buen desempeñamiento de las tareas, sería admisible una decisión en contrario. Por otra parte, es normal y necesario para su organización que la empresa recabe un conjunto de datos personales para ingresarlos en el archivo del trabajador. Ustedes lo ven, nombres y apellidos, nacionalidad, domicilio, estado civil, domicilio del cónyuge, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué decidir respecto a otras informaciones que no sean necesarias? ¿Sería lícito solicitar al trabajador que precise cuál es su estado de fortuna, el nombre del banco y número de su cuenta personal, que suministre no solamente el diploma o el título, sino también las notas que ha obtenido en sus estudios, que dé a conocer cuál es el partido político en que milita o la religión que profesa? Los datos recabados deben ser los necesarios de la empresa, los necesarios a la finalidad de la empresa, y ayudaría en la solución del tema un pronunciamiento de los tribunales, aunque necesitarían obviamente demandas que tocaran este tema. Lo que sí me parece fuera de toda discusión es la práctica generalizada de recabar para cualquier empleo un certificado de buena conducta. En ciertas labores es necesario trabajo de confianza, manejo de valores, educadores, pero en general parece excesivo requerir, por ejemplo, un certificado de buena conducta a un simple operario
de una máquina. Los datos deben solicitarse directamente al trabajador. Sería ilícito recabarlos por medio fraudulento. Estos se habrán de depositar en un archivo convencional o digital. El jefe de la empresa será su guardián y deberá velar porque estos datos no se pierdan, sean robados o sean pirateados. Son datos personales de la vida privada, atributos de la identidad que no pueden ser publicados ni cedidos a terceros sin el consentimiento previo del interesado. El trabajador tiene derecho a acceder y conocer los datos archivados sobre su persona, sin necesidad de explicar razones, a la vez de solicitar corrección y actualización de la información, sea porque su contenido está equivocado o porque puede ocasionarle un perjuicio. Mandato constitucional. En caso de negativa, puede ejercer su derecho judicial al habeas data, también consagrado en la Constitución. También tendrá derecho al olvido que resulta de la obligación del empresario de destituir el archivo personal de ese trabajador cuando el contrato de trabajo termina, pues esos datos ya no son necesarios para el funcionamiento de la empresa. El uso generalizado de la computadora y los teléfonos portátiles también genera dudas en cuanto al poder del empresario. ¿Puede el empresario acceder a los archivos de la computadora o del celular? En principio, el acceso será admisible si los archivos informáticos son propiedad de la empresa y destinados al uso profesional. Se presume como profesional cualquier archivo que no ha sido clasificado como personal o privado. Nuestra Corte de Casación se inclina por una visión restrictiva y solo cataloga como lícita la intrusión en un archivo profesional si está subordinada a la necesidad de un propósito específico, explícito y legítimo, si es proporcional a la situación que se presenta y tiene una mínima repercusión sobre los derechos a la intimidad del trabajador. Respecto a los archivos y correos clasificados como personales, su revisión solo es admisible con el consentimiento del trabajador. Y en ausencia de este consentimiento, la revisión atentaría contra el derecho constitucional a la inviolabilidad de la correspondencia y solo podría ser superada con la debida autorización del juez. Y concluyo esto tan largo que han tenido ustedes la paciencia de escucharme. Lo acabado de explicar, yo le decía a mi querido Héctor que iba a ser una provocación, pues lo acabado de explicar no es un evangelio. Es solo un intento de despertar la curiosidad de jueces, abogados y administración del trabajo hacia un derecho del trabajo fuertemente influenciado por la penetración de las normas del derecho constitucional. Un derecho del trabajo del siglo XXI que debe centrarse en la libertad y los derechos fundamentales de la persona humana. Hasta hoy, la contradicción sigue siendo entre empleador y trabajador el problema del desahucio, del despido, de la dimisión. Ya son otros escenarios lo que es necesario abrir.
con el derecho constitucional presente y vivo en la relación de trabajo, esta debe enfocarse básicamente en la contradicción entre los poderes que el contrato de trabajo otorga al empleador, dirección, reglamentario y disciplinario, y la libertad y los derechos fundamentales que la Constitución confiere a toda persona, incluyendo el trabajador. Este no se despoja de su traje de ciudadano al traspasar los umbrales de la empresa, lo que obliga al mundo jurídico a encontrar el fiel de la balanza en esta oscilación pendular entre poderes del empresario y derechos fundamentales del trabajador. De ese equilibrio depende la paz social. El empresario lo sabe y cree encontrar ese equilibrio en un nuevo lenguaje que persigue soslayar la contradicción. El trabajador ahora pasa a ser un colaborador y el despido se oculta bajo la figura edulcorante de la desvinculación. Agarremos el toro por los cuernos, al pan pan y al vino vino, y como juristas comprometidos con los mejores intereses del país, encaucemos el derecho del trabajo hacia una relación de ciudadanos libres en la cual se hacen valer los poderes del empresario, sin los cuales sería imposible que funcionara la empresa capitalista, pero al mismo tiempo se hacen valer y se reconocen al hombre libre y su prerrogativa que subyace bajo la figura de cualquier trabajador. Muchas gracias.